Temer a lo desconocido y cuidarse de la bestia eran las instrucciones que el leñador les dio, pero en este sinuoso y peligroso mundo sabemos que cualquier cosa puede pasarle a nuestros intrépidos hermanos en su camino por volver a casa. Habiendo hecho un resumen imparcial de la serie, hoy nos toca hablar del fantástico mundo surreal en el que se encuentran perdidos nuestros protagonistas e indagar en las motivaciones y significados ocultos de los personajes con una lupa un tanto más minuciosa. Las teorías sobre Más allá del jardín abundan en internet y son muy interesantes, destacando entre otras grandes comunidades por la increíble amplitud que tiene la serie a la hora de interpretar la importancia de los pequeños elementos. Miradas, diálogos, metáforas, cosas que para algunos habrán sido cruciales y para otros ni siquiera le habrán prestado atención. Por eso, para construir nuestra teoría, no podemos ignorar estos temas, ya que son necesarios para establecer una mínima base sobre la cual se asienten las ideas en una serie tan amplia y abierta a interpretaciones. En cuanto al mundo, el lugar donde transcurren la mayoría de los hechos es la región llamada como lo desconocido. Hay un consenso aceptado entre todos, uno habitual y que me atrevería a decir que hasta canónico, que dice ser que lo desconocido es una zona de limbo entre la vida y la muerte, no solamente por lo que vemos en la serie, sino que hasta trasciende a nuestra realidad, en donde en algunas religiones se conoce como limbo a un lugar donde van las personas no bautizadas que al mismo tiempo no han cometido ningún pecado, de tal modo que no pueden ser asignadas ni al cielo ni al infierno. Aunque sé que la definición que más nos interesa es aquella que dice que el limbo es el lugar de desconexión de una persona consigo misma y con su realidad, y que este es un estado único que se puede dar bajo circunstancias estrictas, generalmente por un trauma o un shock muy fuerte, como lo podemos ver al final de la serie que sufren Greg y Wirt al casi ser atropellados por un tren, rodar por la colina y saltar al agua. Lo desconocido representa ese limbo donde va a parar la conciencia humana cuando las circunstancias de la realidad se tornan insoportables. Y hablando de ese lugar en sí, la región no lleva su nombre por mera casualidad, ya que como se ha explorado en la literatura gótica de siglos pasados con autores como por ejemplo Lovecraft, el mayor y más antiguo temor de la humanidad es el miedo precisamente a eso, a lo desconocido. Y Más allá del jardín explota todos estos miedos al máximo. El temor a lo que no se ha experimentado y no se conoce lo podemos ver como símbolo en la utilización del bosque como elemento recurrente, ya que aunque veamos otros paisajes, los árboles oscuros y en apariencia infinitos son lo que más abunda en esta región. Este bosque es parte del miedo que precede a la desesperación, y los personajes que lo atraviesan deben enfrentarlo con una mente fría para no hundirse en la densa oscuridad. En caso de que esto suceda, bueno, se da paso al segundo elemento, la bestia, símbolo que representa la resignación, la pérdida de esperanza, porque no explorar lo desconocido significa quedarse quieto, y quedarse quieto en el limbo eventualmente lleva a la muerte. En cambio, si se enfrenta al temor, si se explora y se analiza, lo desconocido deja de serlo y el miedo queda relegado. Dejando lo que representa lo desconocido, una de las canciones al principio de la serie anuncia ciertos elementos muy particulares que a su vez desconciertan el concepto de vida y muerte. Y quizás no hayan entendido esto, pero lo van a entender. La letra de esta canción dice lo siguiente: brillo lunar que entre nieblas se ve, lo que se fue mostrará. Esto nos da la pauta de que aquellas cosas que se fueron, que murieron, se muestran nuevamente al llegar a lo desconocido, por lo que claramente lo muerto deja de estarlo. Pero no contentos con eso, la letra continúa con esto: las cargas pasadas, solo ecos del ayer.
lo que nos demuestra que antes de lo desconocido hay algo más que queda atrás, y esto es la vida. De esta manera, ningún personaje presente en lo desconocido ni está muerto ni está vivo, sino que está estancado en esa región por algo muy choqueante que le sucedió, algo que podemos ver reflejados en esta canción al hablar de cargas pesadas. Pero ahora dejemos de hablar del lugar en sí y del simbologismo, porque si bien todos los personajes tienen su propio encanto y eso es algo que la serie adapta muy bien en tan solo 10 capítulos, no podemos hablar de todos ellos en un solo video. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la figura de Lorna. Entonces, ahora sabemos que los personajes que se encuentran estancados en lo desconocido tienen dos opciones: rendirse a la bestia o eventualmente salir del estado de limbo. Algunos casos son evidentes como Wirt y Greg, pero otros no tanto. Por ejemplo, la misma Lorna, cuyo destino es claramente incierto y es difícil encontrar las pistas acerca de por qué o cómo siquiera entró a lo desconocido. Lo que sí podemos deducir es que posiblemente entró ella sola, y no, la tía Susurros no entró con ella, ya que el hecho de que sea la hermana de Adelaide la conecta directamente con un sentido de pertenencia a lo desconocido mucho antes incluso de que llegara Lorna, de modo a que lo más probable es que la tía la haya encontrado y decidió cuidarla, mantenerla a salvo, en caso de que Lorna consiguiera salir del estado de limbo y regresar a casa. Pero, ¿de qué debía cuidarla? Bueno, como todos estarán suponiendo, del demonio que ella lleva adentro, el cual es, como tantas cosas a lo largo de la serie, una manera metafórica para referirse a un problema exterior. Y hablando del demonio, es hora de definir el origen del mismo. Y como ya habíamos dicho anteriormente, todos los problemas que tienen los personajes en las series los vienen acarreando de su anterior vida, o sea, de un problema en su realidad. Por lo tanto, este demonio de Lorna podría ser tanto una enfermedad mental o hasta incluso una adicción que sufre este personaje. Y como muchos podrán estar adivinando, la adicción a alguna sustancia puede ser una opción correcta, ya que se sabe que el demonio obliga a Lorna a hacer cosas horribles de la misma manera que ciertos tipos de sustancias afectan la química del cerebro humano para generar una adicción a pesar de que se sepa que es dañina. No soy ni médico ni algo del estilo, pero creo que me di a entender bien. Es por eso que podemos deducir que ella presenta un comportamiento tan errático, al punto de que si miramos el capítulo una segunda vez, conociendo el desenlace, la historia llega a cambiar por completo. En primer lugar, cuando Lorna ve a los hermanos, aún sabiendo que ella puede ser poseída por un ente maligno y como podemos suponer ya se haya comido a varias personas en el pasado, aún con todo eso, no les dice que huyan, sino que se escondan. Ella nos hace creer que el peligro aparentemente es la tía, pero como sabemos, ella no les iba a hacer daño a Wirt y Greg, sino que lo más probable es que los hubiera echado o enviado lejos de Lorna con el único fin de protegerlos. Esto claramente que Lorna lo sabía de antemano y por eso engaña a los hermanos deliberadamente, ya sea porque o bien la persona se siente sola o porque realmente el demonio quiere comérselos. Y así es como se desarrolla este episodio. Lorna se dedica a no dar demasiadas explicaciones, no advierte del peligro en que los hermanos se encuentran y esquiva todas las preguntas con una mirada culpable. Además, por el interrogatorio que hace la tía Susurros al llegar a la casa y preguntarle que... ¿Entonces no tienes ningún secreto que contar? No, ninguno. Es bastante evidente que Lorna en un pasado ha escondido víctimas en la casa, razón por la cual la tía indaga fervientemente en su comportamiento. Después de eso, se nos muestra que Lorna está genuinamente feliz de que le den trabajo para mantenerla ocupada, ya que es muy probable que su voluntad de hacer el bien se mezcle con la del demonio de querer comer, y por eso más adelante en el capítulo ella, esperanzada, nos dice que... Sí, quizás sea diferente esta vez.
con una expresión culpable en su rostro. Al pasar los minutos y más cerca del punto de inflexión en el episodio, Lorna actúa menos feliz de estar con los hermanos y más como si estuviera esperando la oportunidad de quedar a solas con ellos, lejos de su tía y de la campana. Hacia el final del episodio, la manera en la que mira a Wirt sin el habitual entrecerrar de ojos o sonreír es bastante desconcertante si le prestamos atención. Ella solo mira de un lado a otro entre las dos partes hasta que la tía le dice que vaya con ella. Solo entonces Lorna se ve afectada por la situación cuando cree que está a punto de perder su comida. Por eso, tan pronto como cuando la tía Susurros revela que no tiene la campana, Lorna les dice a los hermanos que la sigan y los lleva directamente a un armario sin salida, no para su protección, sino para dejarlos solos. De esta manera, viendo el episodio por una segunda vez, es evidente la forma extraña y diferente en la cual se comporta Lorna. Sus acciones, sus reacciones, sus miradas, su tos constante que ella trata de ocultar y que deja en claro que el demonio está luchando hasta tal punto que se hace presente como una anomalía física. Lorna pasa de ser la sobrina oprimida, de aspecto frágil y asustadizo, a una sociópata espeluznante que se debate entre querer genuinamente compañía y cariño como una persona normal y saciar su diabólico hambre. Sin embargo, no todo en el capítulo es negativo. Como ustedes saben, al final Wirt consigue sacar al demonio dentro de Lorna con la ayuda de la campana y la muchacha tiene un tierno reencuentro con su tía. En ese momento es cuando la tía Susurro sabe que con Lorna, una vez curada de su demonio, ella es libre de salir de lo desconocido y volver a casa, pero lo que sucede es diferente. Lorna no se va, pese a que en teoría podría hacerlo, y menciona que la tía Susurros es su familia, y esto me da a pensar dos explicaciones. La primera es que, habiendo sucumbido a la adicción en el mundo real, Lorna se quedó sin amigos o familia, lo cual no le da ningún motivo para regresar, y por eso decide quedarse con su tía. O la segunda es que no sabemos cuánto tiempo lleva Lorna en lo desconocido, y dado a que, como vimos en el final de la serie, lo que puede parecer meses en este lugar son simples segundos en el mundo exterior, por lo que es muy difícil determinar no solo cuánto lleva Lorna en el limbo, sino cuánto lleva desaparecida del mundo real, por lo que no es de descartar que mientras más tiempo pasa uno en lo desconocido, vaya perdiendo paulatinamente sus recuerdos, y por eso ella no recuerda a nadie de sus conocidos que la esté esperando. Sea como sea, una vez expulsado el demonio, Lorna recupera la vitalidad y se ve feliz, incluso agradecida, y en los créditos finales es posible verla con su tía, ya no trabajando ni limpiando, sino descansando y en paz. Como verán, el simbologismo que tiene esta serie es muy amplio y de verdad que da para tratar sobre muchos personajes más, como el leñador, la gente de la taberna o incluso hasta la profesora con el esposo gorila. Pero creo que para este video ya está bastante bien de información, así que sin nada más que decir, esto fue resumidito.